Y ahora me gustaría darle la palabra a Joaco, que les va a contar un poco en qué estaremos trabajando y cuál es el roadmap con las próximas funcionalidades. Muchas gracias, Sofi. En WordPress Plus evolucionamos por 3 carriles que corren en simultáneo. En una primera instancia, sobre la propia evolución de GeneXus. GeneXus está continuamente trabajando en agregar nuevas capacidades a la plataforma, en liberar nuevas versiones. Nosotros estamos atentos a estas incorporaciones para tomarlas, potenciarlas y permitirle que ustedes rápidamente las puedan impactar en sus aplicaciones de manera eficiente. En un segundo carril tenemos un equipo de innovación y desarrollo que está continuamente monitoreando lo que son las tendencias a nivel de user experience a nivel mundial, qué están pidiendo hoy los usuarios, qué van a pedir en el futuro los usuarios y poder llevar esas tendencias dentro de GeneXus y WordPress Plus para que ustedes puedan impactar casi a costo cero en sus aplicaciones. Y en un tercer carril, y quizás el más importante, es a través de o a raíz de nuestra comunidad. Tenemos una comunidad muy grande a lo largo de todo el planeta, muy diversa también, que por un lado nos hacen llegar sugerencias y por el otro, en el contacto que tenemos con ellos, ya sea en demostraciones, en contactos en soporte, nos permite identificar oportunidades y necesidades que están teniendo hoy en día para poder impactarlas en nuestro producto y evolucionarlos para que los ayude mucho más en el día a día. Cuando pensamos en el futuro de WordPress Plus, ya sea en el corto plazo, en la siguiente versión que vamos a desarrollar, o en el mediano y largo plazo, siempre tenemos como foco 3 grandes áreas que forman la visión que tenemos en nuestro producto. Por un lado, la productividad. Sabemos que muchos de ustedes nos eligen justamente para automatizar, para ganar productividad en sus desarrollos y disminuir sus costos de desarrollo de proyectos. Entonces esto obviamente es un foco fundamental a la hora de planificar y decidir qué funcionalidades agregamos a nuestra plataforma. En una segunda área está la Developer Experience, es decir, a nosotros nos interesa mucho potenciar el entorno de desarrollo GeneXus, es decir, simplificar aún más la vida de los desarrolladores en su día a día. Y la tercera área es la User Experience de las aplicaciones que les permitimos generar. La idea es que ustedes, utilizando la plataforma de WordPress Plus, sin demasiados conocimientos expertos en lo que es User Experience, puedan generar aplicaciones realmente sorprendentes al nivel de las aplicaciones mundiales para poder enamorar a sus usuarios. Aquí en la presentación estamos viendo para cada una de estas 3 áreas diferentes puntos y módulos en los que estamos trabajando o vamos a trabajar en el corto plazo. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí les quiero mencionar algunos en particular. Un módulo en el que estamos trabajando es potenciar aún más la generación de APIs. Como ustedes saben, WordPress Plus ya tiene un módulo que se llama Service Layer, que permite para una base de conocimiento poder generar por un lado los web panels y por el otro las APIs que se consuman automáticamente, y esto les permita hacer el deploy de esa base de conocimiento en 2 deployment units para que queden separados en 2 capas. Esto es un caso de uso bastante común que han usado muchos de nuestros clientes, pero en la necesidad de generar APIs hay otros casos de uso también comunes en los que quisimos profundizar para la siguiente versión. Uno de ellos es el clásico caso de que necesitamos que nuestro sistema exponga APIs para ser consumido desde otros sistemas, ya sea GeneXus o fuera de GeneXus. Tenemos otro sistema que requiere consumir nuestros datos o las capacidades que tenemos en nuestra aplicación GeneXus, y la idea es que con WordPress Plus van a poder generar todos estos APIs modularizados con todas las particularidades de seguridad de manera muy sencilla. Quisimos dar un paso más, y creo que hoy en día ya está siendo cada vez más común que no solo nuestro sistema tenga que exponer servicios para que sean consumidos por otros sistemas tradicionales, sino que además puedan ser consumidos por flujos conversacionales de LLMs. Para esto estamos trabajando en que sea realmente muy simple o casi trivial que ustedes las APIs generadas con WordPress Plus las puedan exponer en un servidor MCP para que automáticamente los LLMs puedan dialogar con ese servidor y conectarse con las capacidades o los datos que ustedes quieran exponer de su aplicación. Y el tercer caso es parados del otro lado del mostrador, es decir, tenemos APIs expuestas por otro sistema, que puede ser hecho en GeneXus o no, y ustedes quieren utilizar toda la potencia de GeneXus y WordPress Plus para
construir rápidamente la user interface con toda la potencia que están acostumbrados de WordPress Plus. Entonces la idea es que esto sea realmente natural y trivial para ustedes construirlo. Otra funcionalidad que les quería comentar, en la que estamos trabajando para la siguiente versión, es permitirles a ustedes generar automáticamente el onboarding en sus aplicaciones. El onboarding es eso que vemos muchas veces cuando accedemos por primera vez a una aplicación o por primera vez a un upgrade de una aplicación, donde nos aparece en general la pantalla gris resaltando algunas funcionalidades y explicándonos para qué sirven y cómo usarlas. Esto, si bien ya tiene un aspecto atractivo y ya como que mejora un poco el aspecto de nuestra aplicación, en realidad es mucho más importante que eso. El onboarding en realidad está educando, está disminuyendo la curva de aprendizaje de nuestros usuarios, está haciendo que se empoderen y que puedan sacarle el mayor provecho a nuestros sistemas. Por lo tanto, también están de alguna manera reduciendo los costos que esos usuarios van a generar en tickets o en pedidos de ayuda a nuestra mesa de ayuda. Esto ustedes lo van a poder generar de manera, digamos, 100% automática con WordPress Plus para toda su aplicación. Y por último, AI Everywhere, ¿no? Estamos trabajando, por supuesto, en AI en todos lados de WordPress Plus. Por un lado, para potenciar a los desarrolladores. Ahí Felipe les estuvo comentando los asistentes en los que estamos trabajando para incluir dentro de GeneXus Next, para que justamente aumenten la productividad de los desarrolladores GeneXus. Pero por otro lado, también estamos trabajando, por supuesto, en AI para las aplicaciones generadas. Ustedes saben que hace varias versiones ya tenemos un módulo WordPress Plus AI que está siendo utilizado por muchos clientes y por supuesto que ese módulo está en continua evolución. Lo estamos evolucionando en varios aspectos, pero particularmente me gustaría comentarle uno de ellos. Estamos trabajando en darle la capacidad contextual al asistente. Esto significa que ustedes, por ejemplo, están creando una orden de compra compleja y en el medio de la creación de la orden de compra pueden abrir el asistente, hacerle consultas sobre esa creación. El asistente va a tener la información de lo que ustedes están llenando en ese momento. De hecho, podrían incluso a través del asistente seguir populando o llenando datos si así fuera más sencillo hacerlo desde el asistente que continuar desde la página tradicional. Esto significa que el asistente siempre va a saber qué está haciendo el usuario para poder asistirlo aún más y ayudarlo en sus tareas del día a día. Ahora los dejo con Sofía, que les va a comentar cómo pueden llevar todo esto adelante en sus proyectos. ¿Qué roadmap se nos viene? Sin dudas, se vienen muchas funcionalidades poderosas en los próximos meses. Y como queremos que siempre puedan aprovechar al máximo todo lo nuevo, tenemos una amplia oferta de cursos para que se puedan capacitar y sacarle máximo provecho. En particular, hemos liberado un nuevo curso, el curso WordPress Plus Senior, con su correspondiente certificación, que se suma al curso WordPress Plus Core, al curso Especialista UX con WordPress Plus y al taller del módulo WordPress Plus AI. Así que buscamos apoyarlos para que puedan aprovechar al máximo todas las novedades. Y como siempre, además de un gran producto a nivel técnico, buscamos acompañarlos durante todo el camino y ser parte de sus equipos. Con capacitaciones, actividades y nuestro gran equipo de soporte buscamos estar a su lado y potenciar a nuestra comunidad. En este sentido, para mantenerse al tanto de todo lo que vamos liberando, los invito a que se sumen a nuestro canal de WhatsApp. Allí les brindamos contenido exclusivo y se van a poder enterar de todas las novedades antes que nadie. Si aún no tienen WordPress Plus, los invito a agendar una demo o descargar nuestra versión Starter de forma 100% gratuita. Si ya usan GeneXus en sus proyectos, tenemos los mecanismos para que puedan empezar ya mismo a usar WordPress Plus y aprovechar toda esta potencia en sus bases de conocimiento. Los invito a escribirnos y que exploremos juntos estas posibilidades en una demo 100% personalizada. Ya para ir finalizando, como les decía antes, estamos muy emocionados por todo lo que hemos hecho en estos últimos meses y sobre todo por todo lo que se viene. Todo esto lo logramos porque soñamos en grande y buscamos nuevas formas para seguir combinando esfuerzos con GeneXus para que GeneXus y WordPress Plus sea la plataforma líder en el mundo low-code. Es por eso que a quienes ya usan WordPress Plus los invito a acompañarnos en todo lo que se viene.
Y a aquellos que no usan WordPress aún, los invito a descubrir toda esta potencia por ustedes mismos. Muchas gracias.